agradecido con la presencia de todos y cada uno de ustedes en este acuerdo para la prosperidad. Es el número 100, estamos celebrando el número 100 y por eso hemos querido hacer una especie de rendición de cuentas. Ustedes saben que toda la vida he estado defendiendo los principios del buen gobierno, son 4, el principio de la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la rendición de cuentas. Es algo que todos los gobernantes debemos hacer en forma sistemática sobre los actos de nuestros gobiernos, sobre los resultados, lo que hemos hecho, lo que nos falta por hacer. Y este es uno de esos actos de rendición de cuentas sobre un proceso que iniciamos desde la primera semana del gobierno que denominamos los acuerdos para la prosperidad. Es una forma de acercarse a las regiones, una forma de compartir con las regiones las diferentes políticas del gobierno y una forma de escuchar de las regiones sus prioridades, sus necesidades y de transformar esas políticas a nivel nacional en la satisfacción de las necesidades a nivel regional. La modalidad que establecimos fue la de tener una reunión el día anterior a la realización de los acuerdos que generalmente se hacían o se hacen los sábados. Los viernes se establecen unas mesas de trabajo sobre diferentes temas donde hay una amplísima participación. De esas mesas de trabajo salen unos voceros con las conclusiones de esas mesas y al otro día, con la presencia de varios de los ministros, de los gobernadores, de los alcaldes y de diferentes funcionarios, las conclusiones de esas mesas se discuten y ahí salen los acuerdos. Y la rendición de cuentas que vamos a hacer hoy es cómo vamos en el cumplimiento de esos acuerdos, porque todos los acuerdos que salen de esas reuniones se registran, se ponen en un proceso y se van haciendo un seguimiento para ver qué se cumple y qué no se cumple. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Quiero agradecerles muy especialmente la presencia y saludar a todos los estados, a los señores gobernadores que han sido partícipes y fundamentales en este proceso, a los señores alcaldes, también a los señores senadores y a los señores representantes. Sin la colaboración del Congreso, nada de lo que estamos haciendo podría ser una realidad. También muchos de ellos, la mayoría, han participado en estos acuerdos y esto es una demostración de cómo la coordinación necesaria entre los niveles de gobierno y con el sector político, con los señores congresistas, es la forma para obtener verdaderos resultados, aquí en cualquier democracia, manteniendo pues siempre la independencia, pero haciendo todo lo posible para que esa necesaria armonía esté siempre presente. Saludo también a todos los funcionarios de las gobernaciones, del Congreso de la República, de las alcaldías, a mi ejército social, allá de Red Unidos, que siempre nos acompañan en estos acuerdos para la prosperidad, a todos los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. La forma como vamos a desarrollar esta rendición de cuentas es, por así decirlo, pasar al tablero a todos los ministros y a los funcionarios que tienen que ver con los diferentes acuerdos y inicialmente decirle al doctor Moscoso, que está encargado de la Oficina de Regiones, de la Alta Consejería de Regiones en la Presidencia, que nos haga un pequeño recuento ya numérico, qué porcentaje de los acuerdos se han cumplido, cuántos faltan por cumplir. Quiero agradecer especialmente la presencia aquí de los dos grandes responsables de este proceso y de los resultados tan importantes que hemos logrado en estos
100 acuerdos para la prosperidad, Miguel Peñalosa y Alex Char. Muchas gracias, realmente el trabajo de ustedes ha sido espléndido y los dos merecen un muy apretado y caluroso aplauso. Yo suelo hacer un pequeño resumen en los acuerdos para la prosperidad, en todos los acuerdos que generalmente se realizan los sábados. Estamos pensando en realizarlos entre semana. Hemos oído de muchos alcaldes, de muchos gobernadores que de pronto sería más conveniente hacerlos entre semana. Estamos evaluando esa posibilidad, pero generalmente los hago los sábados y yo inicio los acuerdos haciendo un resumen de lo más destacado de la semana. Voy a continuar con la tradición. Esta semana la dedicamos casi toda la semana al tema de la seguridad. Tuvimos algunos eventos diferentes, por ejemplo, despedimos a nuestro nuncio apostólico después de casi 6 años en el país, Monseñor Aldo Cavalli, una gran persona, un gran amigo de Colombia, una persona que nos ayudó permanentemente en todo sentido, y lo despedimos con el cardenal Salazar y le impusimos la cruz de Boyacá. Ese día le pedí al cardenal que por qué no le solicitaba a toda la iglesia que el próximo 9 de abril a las 12 del día pusieran a sonar las campanas a favor de la paz. Y el cardenal muy generosamente dijo, por supuesto, nosotros, y así ha sido desde el principio, estamos empeñados y estamos totalmente jugados con la paz y pondremos a repicar esas campanas a las 12 del día el 9 de abril. Ese día sería importante que todos nos manifestemos en una u otra forma a favor de esto que estamos buscando todos los colombianos hace tanto tiempo, como es la paz. Tuvimos otros eventos de diferente índole, pero lo importante fue lo de la seguridad. Hay tres amenazas o tres formas de delincuencia, de criminalidad, de inseguridad que estamos atacando de diferentes maneras. La inseguridad que proviene de los grupos ilegales, de la guerrilla precisamente, las FARC, del ELN, la inseguridad que proviene de las bandas criminales, narcotráfico, muchas veces están relacionadas las unas con las otras, y la inseguridad ciudadana, la que sienten los ciudadanos todos los días, los ciudadanos de a pie, donde estamos también concentrando nuestros esfuerzos. Por eso, el lunes fuimos aquí, cerquita a donde estamos, a lo que llaman el Bronx, aquí en Bogotá, que era lo que se denomina una olla. ¿Qué es una olla? Es una fábrica de crimen, así de sencillo, pero así de contundente. ¿Qué sucede en esas ollas? Todo lo malo. Allá se concentra el tráfico de drogas, el tráfico de armas, allá se organizan las bandas delincuenciales, de allá salen inclusive muchas veces arrendadas armas que usan los delincuentes para cometer sus delitos y vuelven y las regresan a las ollas. Allá se forman las pandillas, se recluta gente para hacer todo tipo de delitos. Es una verdadera fábrica del crimen y esas ollas se han venido creando a lo largo y ancho del país. Tienen un comportamiento muy mafioso. Todos nuestros delincuentes, en cierta forma, tienen un comportamiento mafioso, quieren controlar territorio, eso les permite extorsionar, les permite delinquir en las diferentes formas con más facilidad, muy susceptibles a corromper lo que esté alrededor, y por eso atacar las ollas se ha convertido en una prioridad. Este caso de la olla del Bronx
deberíamos haciendo un seguimiento ya hace mucho tiempo. Teníamos un agente encubierto que se hacía pasar por indigente, allá estaba viviendo con ellos, estaba consiguiendo información, lo descubrieron, lo asesinaron en marzo del año pasado y a raíz de eso ordené una intervención, allá fue directamente el ministro de Defensa, se intervino y una intervención que tiene que ser sostenida porque generalmente lo que ha sucedido es que uno interviene algo, se va a la autoridad y regresan los delincuentes. Entonces hay que mantener una presencia permanente, eso es lo que hemos hecho. En el Bronx se han hecho 24 intervenciones y eso ha dado un resultado muy importante. Lógicamente que esto tiene que ir de la mano de los alcaldes, en este caso del alcalde de Bogotá, y allá realmente se recuperó el control de un territorio que se ha perdido, así como hemos venido recuperando los territorios que estaban en manos de las FARC, ahora hablamos de eso, aquí en las ciudades también se han perdido el control de cierto territorio, de ciertas ciudades, y por eso tenemos que irlos recuperando. Ahí ordené, porque hemos venido haciendo inteligencia, en un principio la intervención en 20 ciudades, de 24 ollas que también ya están identificadas, porque también les hemos hecho inteligencia. Eso comenzó esta misma semana y lo que le ordené al señor ministro de Defensa y al señor director de la policía es que en los próximos 60 días esas ollas que han sido identificadas estuvieran desmanteladas. De ahí en adelante es importante la coordinación con los alcaldes para mantener la intervención, para insistir, para perseverar y no permitir que esas fábricas de crimen se vuelvan otra vez a crear ahí o en algún otro sitio. Eso fue el día lunes. El día martes nos fuimos para Antioquia. Tenía previsto participar en una operación, la primera de destrucción de maquinaria dedicada a la minería criminal. Lo que la minería criminal está haciendo a este país es algo muy, muy grave, porque no solamente están financiando muchos de los grupos, de los grupos criminales, de las organizaciones al margen de la ley, es una fuente de financiación cada vez más importante, cada vez más recursos están yendo hacia esas bandas criminales, sino que ese negocio criminal, la minería criminal, está destruyendo y en qué forma nuestro medio ambiente. Es realmente dramático cuando uno ve el efecto de esa minería criminal sobre nuestros bosques, nuestros ríos, algo que todos los colombianos debemos despertarnos y reaccionar en forma clara y contundente para no permitir que eso continúe. Como suele suceder, el Estado siempre es más lento que los criminales en adoptar sus legislaciones para poder ser efectivos en la lucha contra el crimen. En el caso de la minería criminal, prácticamente no teníamos instrumentos legales. Ahí hay un problema muy serio y es que los criminales se escudan en los mineros artesanales, en los pequeños mineros, los utilizan y muchas veces los estimulan a que protesten cuando la autoridad llega en contra de la minería criminal. Y en eso quiero ser muy claro, lo que estamos haciendo va contra los mineros que están dedicados, o las organizaciones, más que los mineros que están dedicadas a la minería criminal, no contra los pequeños mineros, con quienes, y ya con el ministro de Minas y Energía, tenemos un programa para ayudar a esos pequeños mineros. Y tenemos con los alcaldes y con los gobernadores que diseñar también un sistema que ya lo estamos elaborando de ayudar, por ejemplo, a los que quedan sin puesto de un día para otro porque les destruimos la maquinaria. Muchos de ellos son pequeños mineros que están al margen, que no son en cierta forma los responsables de esa
minería criminal están siendo más bien utilizados y a esos tenemos que ayudarlos a formalizarse. Pero sí tenemos que continuar esa lucha contra la minería criminal que está destruyendo nuestro medio ambiente. Yo me acuerdo el 8 de agosto del 2010, me tocó recién posesionado la peor ola invernal de nuestra historia, me fui para La Mojana y allá en un municipio de La Mojana no me reclamaron por el agua, que estaban inundados totalmente, me reclamaron porque los niños estaban naciendo deformes por el mercurio que utilizaban las minas en Antioquia, la minería ilegal en Antioquia. Ahí se manifiesta los efectos de esa modalidad criminal de la minería criminal que estamos y vamos a dar con toda la contundencia a estas organizaciones. Estamos aprendiendo cómo operan, cuál es su modus operandi, así como hemos venido desmantelando una por una las bandas criminales, como hemos venido desmantelando uno por uno los carteles de la droga. Vamos a desmantelar esas bandas, esas organizaciones dedicadas a la minería criminal. Luego, no pude ir al sitio en Segovia, pero se hizo la operación, 5 máquinas destruidas, 7 máquinas destruidas, 5 personas capturadas, y también di la orden en 8 departamentos donde hemos ubicado minería ilegal, vamos a actuar de la misma forma. Y espero que con la colaboración de los gobernadores podamos ser bien efectivos y al mismo tiempo, repito, darles una solución, darles una alternativa a la minería artesanal que está siendo utilizada por los criminales en su actividad. Ese mismo día me trasladé para Medellín a una rendición de cuentas, como esta del director de la policía con quien había ido 15 días antes a hacer una intervención en Medellín, porque en Medellín se han disparado los homicidios. La intervención de esta naturaleza, ¿qué implica? ¿Cómo se hace? Pues viene el director de la policía, viene con mucho más hombres, dependiendo de cuál es el problema, porque hemos intervenido en diferentes ciudades en diferentes momentos por diferentes problemas. En este caso era el homicidio. Medellín venía con un comportamiento de homicidios muy positivo como el resto del país, descendiendo cada vez más y de pronto a principios de este año se volvió a disparar. Por eso ordené la intervención, fue el director de la policía, fue con 1000 policías más, con unos grupos de inteligencia especializados para ver cuál es el origen de esos homicidios. Generalmente eran peleas entre las bandas criminales. Hicimos la intervención en las comunas donde estaban sucediendo y logramos el objetivo en 15 días. Se reversó la tendencia, inclusive algo que para mí es una maravilla, 4 días sin un solo homicidio, y ahí vimos que se habían logrado los resultados. Y nuevamente, lo importante es que cuando esa intervención salga de Medellín, se pueda mantener las condiciones para que la tendencia en materia de criminalidad siga su senda positiva. Luego, el día de ayer, tuvimos un acto en la Plaza de Bolívar muy simbólico, porque así como estamos haciendo en este momento el Acuerdo para la Prosperidad o celebrando el Acuerdo para la Prosperidad número 100, allá celebramos el relevo del Batallón Colombia número 100, el Batallón Colombia que va al Sinaí a representar a los colombianos en la península del Sinaí. Es una de las formas que nuestra fuerza militar y nuestro país colabora con la paz mundial. Lo ha hecho durante 31 años por solicitud de Naciones Unidas. Yo les decía que ese es el tipo de actividad que vamos a hacer con más frecuencia y en más regiones del mundo en el posconflicto. Si
Dios quiere, tenemos la paz que estamos añorando y que estamos buscando en el posconflicto, nuestras fuerzas militares, que por la adversidad, por lo que les ha tocado luchar, hoy tienen el reconocimiento del mundo entero. Hoy los colombianos tenemos que estar muy orgullosos de nuestros soldados, de nuestros policías, porque en todas partes los señalan como un ejemplo. Y qué bueno, por ejemplo, que llegaron aquí a Bogotá dos mandatarios en forma espontánea el año pasado, agradecerle a la policía la colaboración de sus países, el presidente de Honduras y la presidenta de Costa Rica, por la colaboración de la policía en la lucha contra el secuestro y contra la extorsión. Nos piden ayuda en toda Centroamérica, en muchas regiones, hasta del África nos están pidiendo ayuda. Nuestras fuerzas militares, las fuerzas especiales del Ejército de Colombia, son las mejores de todo el continente, incluyendo Estados Unidos. Nos ganamos ahí se hacen una especie de olimpiadas, las últimas fueron aquí en Colombia, en el fuerte de Tolemaida. ¿Quién ganó? Los colombianos. Y les decía, este prestigio se va a poder utilizar el día de mañana en misiones de paz a lo largo y ancho del mundo, donde van a ser requeridas tropas bien entrenadas. Inclusive en este momento se están llevando personal de las fuerzas especiales a los países árabes, y para allá va el viceministro esta semana a decirle a los países árabes que con mucho gusto les colaboramos, pero que no nos sonsaquen los buenos oficiales o los buenos soldados. Y eso ya hemos recibido noticias de que así será, vamos a hacer un paquete. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que tenemos unas grandes y maravillosas fuerzas militares que son, al fin y al cabo, lo que nos ha dado la seguridad que ha permitido que este país progrese como ha venido progresando en estos últimos tiempos. De ahí nos trasladamos a la Macarena. La Macarena es un sitio simbólico. Ese era el territorio de Jojoy. Allá, me acuerdo, yo fui varias veces, me decían aquí vivía Jojoy, aquí este carro, inclusive me subí en una burbuja azul oscura, me acuerdo, decía, esta es la camioneta donde se paseaba Jojoy. Le dije, pues tarde o temprano lo vamos a agarrar. Y lo agarramos. Y ya Jojoy dejó de existir. Y ya esa región no es territorio de Jojoy, es territorio de los colombianos, es territorio de todos nosotros. Pero tenemos, así como en las ollas, que perseverar. Y por eso hay que estar todos los días presentes. Estamos allá en un plan de consolidación, porque todavía hay pretensiones de los grupos alzados en armas de controlar el territorio. De la Macarena, ahí condecoramos a una serie de oficiales, de suboficiales, soldados, que inclusive han hecho operaciones esa misma mañana. Habían ido a arriesgar sus vidas en operaciones esa misma mañana. Los colombianos a veces no nos damos cuenta o no se dan cuenta del inmenso sacrificio que hacen nuestros soldados y nuestros policías todos los días. Estos muchachos que estaban allá en la Macarena, les pregunté qué hicieron esta mañana. Nos tuvimos una operación, fuimos allá, nos desembarcamos, tuvimos un combate, aquí estamos de vuelta. Afortunadamente en ese combate no hubo heridos, pero muchas veces hay heridos y muertos. Y eso es lo que hace todos los días nuestras fuerzas. De ahí nos trasladamos al fuerte militar de la Arandia. Allá es el centro de operaciones de lo que se llama la Fuerza de Tarea Omega. Es una fuerza de tarea que controla un territorio muy grande, muy extenso, donde se había ubicado las FARC como su centro estratégico. Hicimos un recuento de todas las operaciones que se han venido realizando, un recuento de todo el plan, el nuevo plan que estamos aplicando, que ha sido muy exitoso, que se llama Espada de Honor, un plan donde nos estamos metiendo a las madrigueras por primera vez de la guerrilla y sacándolos de esas madrigueras, porque al sacarlas de las madrigueras se exponen más, se vuelven más vulnerables. Eso nos ha permitido en estos últimos 2 años y medio, dar de baja a Cano, dar de baja a Jojoy, dar de baja 33 cabecillas y reducir el número de miembros de las FARC a menos de 8.000, por primera vez desde que se hace el conteo. Pero esas campañas tienen que estar permanentemente en revisión, porque el enemigo siempre se adapta.
aprende y entonces se protege mejor. Y por eso uno tiene que estar siempre a la vanguardia. Ese fue el ejercicio que hicimos. Dormimos allá, continuamos con el ejercicio por la mañana y aquí estamos en este acuerdo para la prosperidad. Ayer hicimos un programa de radio con todas las emisoras del ejército. Y yo les decía a los militares, primero que todo, no escuchen esas mentiras que están diciendo sobre el proceso de paz. ¿Qué están diciendo sobre el proceso de paz? ¿Qué les están tratando de decir a los militares? Que ya se firmó allá en La Habana, que vamos a reducir el ejército a un 20%, un 30%, que todo el que tenga alguna investigación se va a ir inmediatamente para la cárcel y va a ser acusado ante las cortes internacionales. Se ha llegado a decir inclusive que se está pagando plata a los comandantes, háganme el favor, de nuestras fuerzas para que apoyen el proceso de paz. Todo tipo de mentiras, sembrando todo tipo de cizañas para ver si nuestros soldados y nuestros policías en cierta forma se van en contra del proceso de paz. Pero esos enemigos de la paz están tacando burro, como dicen los villaristas, porque los más interesados en la paz son nuestros soldados y nuestros policías, porque son las primeras víctimas. Y ellos saben que han venido combatiendo por un fin, y es la paz. Uno no hace la guerra por hacer la guerra, uno hace la guerra para lograr la paz. Y eso es lo que los militares afortunadamente han entendido perfectamente a cabalidad, y todos están unidos como un bloque, convencidos de que tienen que perseverar hasta alcanzar esa paz. Y ese es el mensaje que les di y el mensaje que ellos han recibido con todo el entusiasmo del caso, porque saben que en esta última fase es bien importante, porque la forma como estamos conversando y las condiciones que nos impusimos de conversar en medio del conflicto es precisamente para no poner a los colombianos en riesgo, para no darle ninguna ventaja al enemigo hasta tanto no lleguemos a los acuerdos. Y si no hay acuerdos, pues entonces no habrán tenido ninguna ventaja, como sí sucedió en el pasado. Es una de las grandes diferencias con los procesos del pasado. Entonces, allá en Larandia, pues les explicamos, la verdad es que vi una tropa muy motivada, muy bien entendida de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, muy entusiasmada con la posibilidad de que ellos sean los responsables de ese gran paso para el país histórico, de lograr finalmente que nuestros hijos puedan vivir en un país en paz. Están orgullosos de ser las personas que sean los partícipes de primera línea en ese proceso. Y les decía, no escuchen esas historias. Primero que todo, acuérdense que aquí nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esa es una modalidad que impuse yo en la mesa de negociación. Así como dije, no va a haber ningún tipo de concesión hasta que lleguemos a los acuerdos en materia de cese al fuego, y van a seguir presionándonos por el cese al fuego, lo sé que esa es parte de la estrategia, pero no van a tener una respuesta positiva. Les he dicho, ustedes quieren cese al fuego, acordemos rápido, porque no se trata de prolongar el conflicto, se trata de terminarlo lo más pronto posible. Y así como puse esa condición de no cese al fuego, también nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y esto que están diciendo es que ya entregamos las reservas campesinas para que las manejaran las FARC. Mentiras, eso es puro cuento. Se están inventando todo tipo de historias para tratar de envenenar el proceso de paz y para tratar de envenenar el ambiente. Y por eso hay unas campañas en contra de las propias fuerzas militares, en contra de la propia policía, que están entregados, que no están combatiendo, que son unos cobardes, una cantidad de historias que lo que quieren es sabotear el proceso de paz. Pero afortunadamente eso, el pueblo colombiano es más inteligente de lo que ellos creen y el pueblo colombiano no come cuento. Lo que pasa es que hay mucha gente también que aprovecha las cosas para
fines políticos y para tratar de hacer daño. Yo mencioné, por ejemplo, que esta misma semana, había sucedido algo en el departamento de La Guajira, que era un ejemplo de lo que estamos escuchando todos los días. Gente interesada en magnificar cualquier hecho de violencia para decir que este país está desbaratado. Y lógicamente, si uno magnifica, si uno le pone la lupa a lo que ha venido sucediendo durante los últimos 50 años, pero le pone la lupa, la gente dice, hombre, aquí está pasando algo. No, no está pasando nada diferente a lo que ha venido pasando, todo lo contrario, hemos venido mejorando. Pero si le ponemos una lupa, la gente lo puede ver con otras perspectivas. Entonces, ¿qué hacen? Exageran todo lo que está sucediendo. Y cuando no hay hechos, entonces se los inventan, como se inventaron el hecho de un atentado contra el señor gobernador de La Guajira, que aquí está aquí presente. ¿Qué pasó? El martes, el Ejército de Colombia, como lo hace todos los días, se encontró más o menos a 1 kilómetro de la residencia del municipio de Barrancas, donde tiene el señor gobernador su residencia, unos cilindros que tenían explosivos. El propio ejército los agarró y los hizo explotar. Eso se llama una explosión controlada, para desaparecerlos. Eso fue lo que pasó. ¿Y cómo se reportó? Twitter, atentado contra el gobernador de La Guajira. Ese Twitter se replicó en medios de comunicación y los medios de comunicación decían, salió el gobernador herido, tocó evacuarlo. Lógicamente, entró todo el mundo en pánico. Yo, cuando me contaron eso, dije, por Dios, gobernador es amigo mío, ¿qué le está pasando? Llamé al señor general Fajardo. ¿Qué está pasando, general? Nada, presidente. Pero entonces, ¿por qué están diciendo mentiras? Llamé al coronel Velasco. ¿Qué está pasando, coronel, el comandante de la policía? Nada, señor presidente, lo que le dijo el general Fajardo. Entonces, ¿por qué está diciendo en los medios de comunicación? Ah, no sé. Y entonces yo dije ayer, este es un ejemplo de, no mencioné a nadie, pero es un ejemplo de esa propaganda negra que digo yo que está sucediendo en este país, deliberada. ¿Y quién dijo miedo? Esta mañana, y ya lo tengo que decir con el nombre propio porque él fue el que respondió, el presidente Uribe, en la radio diciendo que sí había habido un atentado contra el señor gobernador de La Guajira. Esta mañana, por el RCN. Aquí está el señor gobernador. ¿Por qué no le dan un micrófono al gobernador? Señor gobernador, para decirle al país, porque es que es increíble que sigan insistiendo en ese tipo de manipulaciones de la información para crear efectos políticos. Es una manipulación realmente irresponsable que afecta a nuestras Fuerzas Armadas, que afecta la paciencia y la tranquilidad de los colombianos. A usted le hicieron un atentado, señor gobernador, es cierto lo que dijo, que a usted lo sacaron de urgencia y que usted creo que ni siquiera estaba en su casa, pero cuéntele usted al país. Señor presidente, y a todos los ministros, el día 2 de abril en el municipio de Barranca lograron las fuerzas del Ejército y la Policía Nacional, con la ayuda de la población civil, neutralizar un atentado, y fue como ellos pudieron rescatar 2 pimpinas de 45 libras que tenían metralla y las, como usted dijo, las detonaron controladamente. En ese momento yo me encontraba en el municipio de Maicao, no he sido evacuado. Ojalá que esa noticia se hubiera difundido de que en La Guajira las cosas están cambiando. Cómo me hubiera gustado que se dijera que en La Guajira, con el Ministerio de Vivienda y Territorio, estamos haciendo 3.542 viviendas, que estamos ya próximos a firmar el agua para la ciudad capital, que tenemos el acueducto regional avanzando, que estamos con el ministro de Agricultura, firmamos allá en Uribia, San Juan, 91.000 millones de pesos de regalías directas
para inversión en el tema de agricultura, de ovino-caprino, de pesca, que con el Ministerio de Transportes, a través de INVIA, estamos adecuando vías para San Martín, Cabo de la Vela. Eso es lo que yo quiero que se sepa de mi departamento, en comunicación, en las TIC, todos estamos trabajando. Nosotros en La Guajira, en estos momentos, nos están llegando inversionistas, estamos haciendo alianzas con nuestro primer ministro presidente, señora canciller, May Ekman, estamos avanzando mucho. Yo quiero es que se den las buenas noticias que hay para mi departamento y hemos logrado articuladamente desmovilizar, que se están desmovilizando. Hace 3 días se entregó alias Arnal, cogimos a Gavito en Fonseca y en próximos días se estarán expidiendo más de 20 órdenes de captura para controlar las redes de apoyo. Muchas gracias, presidente. Esa es la realidad. Gracias, gobernador. Y gracias verlo sano y salvo y sonriente como siempre. Pero ese es un ejemplo de lo que sucede todos los días. Es que todos los días vemos que mire, que pasó tal cosa, que pasó tal otra. Lógicamente, la gente dice, hombre, algo está pasando. Pero quería ese ejemplo porque fue tan real y tan concreto. Y lo increíble es que esta mañana se insistía en que sí hubo un atentado. Por Dios, eso ya es llegar a los límites de la irracionalidad.